En las oscuras salas de los palacios de mármol de Roma, tras pesadas cortinas y puertas cerradas, comenzaban los banquetes, que los cronistas oficiales intentaban describir con discreción y a veces, incluso, silenciaban por completo. Allí donde durante el día resonaban los discursos de los senadores y las leyes, por la noche los suelos se inundaban de vino y sangre. Aquí los emperadores se permitían lo que ni siquiera debía existir en la imaginación: la unión de la riqueza, el libertinaje y la violencia. No es casualidad que muchos de los que presenciaron estas escenas solo dejaran testimonios fragmentarios, como si temieran transmitir la verdad en su totalidad. Tras la fachada de la grandeza se escondía un infierno de placeres y dolor, donde el cuerpo humano se convertía en un juguete y la vida en moneda de cambio. Ya en tiempos de Tiberio, que heredó el poder de Augusto, la residencia imperial de Capri se convirtió en un lugar al que acudían niños, niñas, prostitutas, esclavos y prisioneros mutilados. Tácito y Suetonio escribieron que Tiberio tenía en su poder a niños pequeños a los que se enseñaba juegos lascivos. Se les llamaba minones y debían entretener al emperador envejecido representando escenas míticas. Pero, además de los placeres carnales, allí se practicaban humillaciones, torturas e incluso asesinatos, presentados como diversión. Los banquetes se convertían en representaciones teatrales. Las víctimas no sabían que el vino y las risas convivían con los estertores de los moribundos. Con Calígula, la magnitud de las orgías se hizo más evidente y aterradora. No se limitaba a reuniones secretas. Los banquetes nocturnos se convertían en espectáculos públicos. El emperador organizaba cenas en las que los senadores se veían obligados a llevar a sus esposas e hijas y luego ver cómo las utilizaban delante de sus propios ojos. Para Calígula, era una forma de demostrar su poder absoluto. Jugaba con la vida humana con la misma facilidad con la que jugaba a los dados. Según el testimonio de Casio Dion, durante los banquetes ordenaba a la guardia que matara repentinamente a uno u otro participante y luego ordenaba seguir bebiendo como si nada hubiera pasado. Los cadáveres de los asesinados eran sacados a la calle, mientras la risa en la sala no cesaba. El alcohol y las mezclas narcóticas ocupaban un lugar especial en estas reuniones. Los historiadores mencionaban vinos raros, diluidos con opio y hierbas, que aumentaban la excitación y borraban los límites del miedo. Bajo la influencia de estas bebidas, las personas perdían la capacidad de resistirse. Los médicos cercanos a la corte registraban extraños ataques en los participantes de los banquetes que más tarde interpretaban como inspiración divina, aunque en realidad eran el resultado de la intoxicación. Pero era precisamente este estado lo que necesitaban los organizadores. Las masas de cuerpos, llevados al límite, eran un material conveniente para los experimentos más salvajes. Durante estos banquetes no solo se comía y se bebía. La disposición de las mesas era en sí misma parte del espectáculo. En lugar de los habituales platos de fruta y carne, se podían servir esclavos cocidos vivos, y los cuerpos de las víctimas se utilizaban como adornos en los interiores. Suetonio señaló que Calígula organizaba banquetes en los que entre plato y plato se intercalaban escenas de violencia como parte del entretenimiento. Los invitados se veían obligados a reír, aplaudir y fingir que solo se trataba de teatro. Negarse o mostrar horror podía costarles la vida. Pero lo más terrible de esas noches era que la tortura y la muerte se presentaban como una fuente de placer. Los emperadores y sus allegados contemplaban el sufrimiento ajeno con el mismo interés con el que admiraban joyas o cuadros raros. En una época en la que el Imperio Romano
se enorgullecía de su cultura y sus leyes, en las cámaras privadas reinaban escenas que no recordaban a la civilización, sino a la más profunda crueldad bárbara. Y si para el pueblo estas historias llegaban de forma distorsionada, como rumores y susurros, para aquellos que alguna vez fueron invitados al festín, fue una experiencia que les marcó de por vida. Muchos de los participantes desaparecían sin dejar rastro. Sus cuerpos eran arrojados al Tíber y sus nombres borrados de las listas. El poder imperial necesitaba el secreto, pero no podía resistirse a demostrar su libertinaje. Así se fue forjando una tradición en la que la lujuria sexual y la matanza sangrienta se convirtieron en elementos de un instrumento político. Cada banquete se convertía en una señal. Aquí no solo se decide el destino de víctimas individuales, sino el propio significado del poder. Cuando el cuerpo humano se convierte en material de consumo, el gobernante subraya que no existen leyes ni moral, salvo su propio deseo. Esta atmósfera de violencia y humillación se convirtió gradualmente en la tarjeta de presentación de la corte. Los cronistas de la corte, temiendo represalias, dejaban insinuaciones en lugar de descripciones directas. Pero estas insinuaciones conforman un mosaico que transmite frialdad. Tras las máscaras de grandeza, victorias y triunfos, se escondían noches en las que se borraban los límites de lo humano y Roma se convertía en una arena en la que el propio emperador desempeñaba el papel de verdugo y Dios al mismo tiempo. Nerón elevó el arte de los banquetes y las orgías al nivel de un ritual en el que se combinaban el teatro, la música, la tortura y la muerte. Su palacio, la Casa Dorada en el Esquilino, se parecía más a un escenario gigante que a la residencia de un gobernante. Bajo cúpulas con techos giratorios, de los que caían pétalos de rosa, tenían lugar escenas que luego se comentaban en susurros por todo el imperio. Aquí, el emperador se convertía en actor y espectador. Salía al escenario improvisado en forma de cantante y luego, enardecido por el vino y el entusiasmo de la multitud de esclavos y cortesanos, ordenaba que comenzaran los juegos. Estos juegos rara vez se limitaban a la música. Al principio aparecían bailarinas y niños, a los que se obligaba a representar escenas de los mitos. Pero pronto, el espectáculo se convertía en una auténtica carnicería. Según Tácito, Nerón solía mezclar en el vino sustancias potentes que hacían que los invitados perdieran el sentido de la orientación. En ese momento, comenzaba el espectáculo principal. Sacaban de las celdas a los esclavos o prisioneros condenados, los ataban a las mesas y sus cuerpos se convertían en manjar. A veces, al emperador le divertía ver cómo el vino se mezclaba con la sangre en las losas de mármol. Para él, no era crueldad, sino una demostración de su poder divino. Se consideraba un nuevo Apolo, con derecho a decidir quién cantaría, bailaría o moriría en su fiesta. Los sirvientes registraban que algunos banquetes duraban varios días seguidos. El emperador no permitía apagar las lámparas y obligaba a los invitados cansados a beber y participar en los espectáculos. Aquellos que intentaban marcharse o se negaban eran castigados de inmediato. A menudo se trataba de una humillación simbólica. Desnudaban a los senadores y los obligaban a representar a dioses o animales mientras el público se reía. Pero a veces el castigo terminaba en muerte, silenciosa, casi imperceptible, cuando se llevaban a la víctima detrás de un biombo y allí mismo se llevaban su cuerpo. Las llamadas ejecuciones festivas ocupaban un lugar especial. Nerón ordenaba a los condenados representar escenas de tragedias griegas. En una de ellas, el actor que interpretaba a Heracles debía luchar contra los centauros, pero en lugar de armas teatrales,
le daban una espada a Roma, y sus oponentes eran gladiadores reales. Los espectadores, en estado de embriaguez, percibían lo que sucedía como parte de la fiesta. Cuando el actor moría, su cuerpo no se retiraba inmediatamente, sino que se dejaba a la vista y los invitados continuaban con el banquete como si la muerte fuera un elemento más del decorado. En la sociedad romana existía el concepto de convivium, un banquete como ritual social y religioso, pero con Nerón, el convivium se convirtió en una arena de terror. El vino se mezclaba con los gritos y las risas convivían con los estertores de los moribundos. El propio emperador participaba en estas escenas, unas veces como cantante, otras como conductor de cuadrigas y otras como iniciador de torturas. Para él, no existía la frontera entre el arte y el asesinato. Su artismo era inseparable de la sangre. Tras la muerte de Nerón, el poder pasó a manos de Vespasiano y Tito, pero la tradición de los placeres sangrientos no desapareció. El emperador Domiciano, hermano menor de Tito, revivió la práctica de los banquetes nocturnos, donde la tortura y el libertinaje servían no solo como entretenimiento, sino también como instrumento de control. Domiciano temía las conspiraciones y veía en las orgías una forma de humillar y quebrantar a la élite. Reunía a senadores y patricios y los obligaba a participar en representaciones humillantes. Sus esposas e hijas se convertían en sacerdotisas de la fiesta, y los hombres estaban obligados a desempeñar el papel de esclavos. Según Suetonio, Domiciano disfrutaba celebrando banquetes en salas subterráneas revestidas de mármol negro e iluminadas únicamente con antorchas. Allí, los invitados eran recibidos por esclavos desnudos, cubiertos de sangre animal. En las mesas, en lugar de flores, había huesos humanos, y la vajilla tenía forma de calaveras. La atmósfera de miedo formaba parte del plan. Todos sabían que podían no salir con vida. Estos banquetes se llamaban cenae tenebricosae, las comidas de la oscuridad. Durante estas reuniones, el emperador solía organizar simulacros de ejecuciones, que a veces resultaban ser reales. Las víctimas eran prisioneros, esclavos o participantes aleatorios. Podían atarlos, rociarlos con resina y prenderles fuego, convirtiéndolos en antorchas vivientes para iluminar la sala. Este espectáculo provocaba horror, pero los invitados estaban obligados a fingir entusiasmo. Las risas, los aplausos y los brindis ahogaban los gritos de las víctimas. Aquellos que no aguantaban y mostraban miedo eran acusados de deslealtad y castigados. Los tratados médicos de la época mencionaban extrañas enfermedades entre los participantes en estas reuniones: agotamiento, alucinaciones, psicosis. Los médicos las relacionaban con el consumo constante de vino mezclado con hierbas narcóticas, así como con el estrés psíquico. Pero la corte imperial ignoraba estas advertencias. Para los gobernantes, el cuerpo de un súbdito no era más que un recipiente que se podía romper para afirmar su poder. Así, las orgías romanas se convirtieron gradualmente en un sistema en el que el placer no existía, separado del dolor. El poder convertía lo íntimo en una demostración de fuerza y el banquete en un acto político. Todos los participantes entendían que asistir a estas reuniones era tanto un privilegio como una amenaza mortal. Quien hoy reía junto al emperador, mañana podía formar parte del escenario. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, pasó a la historia no como un filósofo en el trono, sino como un gobernante que convirtió Roma en un escenario para sus propios caprichos. Sus banquetes y orgías se convirtieron en una continuación de los juegos circenses. El emperador no solo observaba las muertes, sino que él mismo salía a la arena
como gladiador. Los mismos motivos se repetían en las comidas nocturnas. Commodus organizaba banquetes en los que, en lugar de músicos, actuaban prisioneros, encadenados, a los que obligaban a cantar mientras los azotaban. Cuando sus voces se quebrantaban, los sustituían por nuevas víctimas. Para los invitados era un espectáculo, pero todos entendían que la rebeldía o incluso una simple muestra de compasión podían ser interpretadas como traición. Una de las pasiones especiales de Cómodo eran los asesinatos festivos. Durante la comida, de repente, sacaba un arma y mataba a un esclavo al azar, o incluso a un liberto. Los cadáveres no se retiraban hasta que terminaba la fiesta. El vino fluía junto con la sangre, y nadie se atrevía a detener al loco. Suetonio escribió que el emperador disfrutaba viendo cómo la sangre se mezclaba con las costosas salsas de las mesas. Estas escenas reforzaban la sensación de total impunidad. Para Cómodo, el poder significaba el derecho a destruir vidas a su antojo y para su entorno, la necesidad de participar en este espectáculo silencioso. Aún más impactantes fueron los banquetes de Heliogábalo, un joven emperador sirio que subió al trono a principios del siglo III. Su nombre se convirtió en sinónimo de libertinaje y locura religiosa. Heliogábalo llevó a Roma los cultos orientales, donde los rituales de desnudez y los sacrificios sangrientos se entremezclaban con perversiones sexuales. Organizaba banquetes en los que los invitados se asfixiaban bajo pétalos de rosa. Los techos de la sala estaban equipados con mecanismos ocultos y las flores caían en tal cantidad que los participantes a veces morían asfixiados. Pero ni siquiera eso se consideraba una tragedia, sino más bien una divertida broma del anfitrión. Heliogábalo era famoso por su especial gusto perverso por humillar a la nobleza romana. Obligaba a los senadores y patricios a desempeñar el papel de esclavos y prostitutas. Obligaba a los hombres a representar a mujeres y a las mujeres a participar en los ritos del culto oriental al sol. El vino y la comida iban acompañados de torturas y abusos sexuales, que se presentaban como ofrendas a los dioses. Las fuentes informan de que, durante esas noches, el emperador solía presentarse ante los asistentes vestido con ropa de mujer y exigía que se dirigieran a él como a una sacerdotisa. El género y el estatus se borraban, y la humillación se convertía en ley. Una de las diversiones más monstruosas de Heliogábalo eran las bodas, que organizaba decenas de veces, eligiendo cada vez un nuevo marido o esposa entre sus allegados o esclavos. Estos matrimonios iban acompañados de ceremonias sangrientas. Se sacrificaban animales y, a veces, personas ante los ojos de los invitados. Las escenas de violencia sexual y asesinato eran el punto culminante de la comida. Sus contemporáneos escribieron que muchos intentaron negarse a participar, pero era imposible, ya que negarse se consideraba un desafío mortal al emperador. Los tratados médicos de la época registraban un aumento de las enfermedades relacionadas con esas noches: sífilis, infecciones sanguíneas, trastornos mentales. Los médicos describían muertes accidentales por agotamiento y envenenamiento, pero en las crónicas oficiales se presentaba como la voluntad de los dioses. El poder convertía incluso la enfermedad y la muerte en un elemento del ritual. Con el tiempo, estas prácticas se convirtieron en un símbolo del fin. El Imperio Romano, tardío, se sumía en el caos, y los banquetes, saturados de libertinaje y sangre, se convirtieron en un reflejo de la desintegración del Estado. Para los emperadores, las orgías no eran solo un entretenimiento, sino una forma de demostrar que estaban por encima de las leyes humanas, por encima de la moral e incluso
por encima de la vida misma. En estos banquetes, el cuerpo dejaba de ser un cuerpo y se convertía en un objeto de demostración de poder. Cada grito, cada gota de sangre, cada acto de humillación formaban parte de la escena política. Y es por eso que el recuerdo de esas noches no se conservó en forma de informes detallados, sino en forma de terribles insinuaciones y leyendas sombrías que consolidaron durante siglos la imagen de Roma como una ciudad donde la grandeza convivía con una caída monstruosa. Poco a poco, los banquetes dejaron de ser solo un instrumento de humillación y placer, se convirtieron en una trampa mortal también para los propios gobernantes. Los participantes en las orgías vivían en un miedo constante. Nadie sabía quién sería la próxima víctima, cuyo cuerpo se convertiría en adorno de la mesa o en antorcha en la sala de mármol. Pero junto con el miedo, maduraba también el odio. Los cortesanos, los senadores e incluso los guardias comprendían que sus vidas dependían de un capricho. Así nacieron las conspiraciones, motivadas no tanto por razones políticas como por el deseo de sobrevivir. Cómodo, absorto en sus propios juegos, no se dio cuenta de que a su alrededor se reunían aquellos que estaban cansados de las interminables humillaciones. Su asesinato a finales del siglo II no fue una batalla ruidosa por el poder, sino la silenciosa eliminación de un loco que incluso a los ojos de sus propios seguidores se había convertido en una amenaza. Sus contemporáneos escribieron que no murió en la arena, ni en lujosas habitaciones, sino estrangulado por un esclavo luchador en la bañera, como si su propia muerte fuera un reflejo de los juegos con los que humillaba a los demás. Para Roma, esto fue una señal. El emperador, cuyas fiestas se regaban con sangre, había sido víctima del miedo que él mismo inspiraba. Heliogábalo también terminó su vida en la punta del odio. Sus banquetes, llenos de rituales orientales y violencia, acabaron por alejar a la nobleza romana. Los senadores y los pretorianos, cansados de las interminables humillaciones, acabaron levantándose en rebelión. El emperador, que apenas había cumplido 19 años, fue destrozado por sus propios soldados. Su cuerpo fue primero profanado en las calles, arrastrado por el barro y luego arrojado al Tíber. Para quienes participaban en sus banquetes, esto supuso una liberación, pero también un recordatorio. El poder construido sobre el libertinaje y la sangre no podía ser eterno. La misma suerte corrieron muchos otros. Domiciano fue apuñalado en su propio palacio, traicionado por los esclavos y guardias más cercanos, en quienes alguna vez había confiado. Calígula cayó a manos de oficiales que estaban hartos de ver cómo sus familias se convertían en juguetes en los banquetes. Incluso Tiberio, un político experimentado, vivió sus últimos años bajo constante vigilancia, temiendo ser envenenado o apuñalado. Las orgías y los banquetes nocturnos, creados como una demostración de poder, se convirtieron gradualmente en una fuente de debilidad. Cada banquete era un recordatorio de que el emperador no era un hombre, sino un monstruo, y que los monstruos pueden ser destruidos. Poco a poco se fue formando en Roma una cultura especial del miedo. La invitación a un banquete ya no se consideraba un privilegio, se convertía en una sentencia de la que era imposible escapar. Los senadores y los generales llegaban a los salones, donde olía a vino y sangre, y cada uno de ellos tenía en mente la idea: ¿podré salir vivo de aquí? Muchos se preparaban de antemano, escribían testamentos, escondían a sus familias, sobornaban a los esclavos para que sus nombres no fueran borrados de las crónicas. La presión psicológica sobre la élite
resultó devastadora. Un estado en el que los gobernantes utilizaban la humillación y la muerte como entretenimiento no podía mantener la estabilidad. Cuanto más enfatizaban los emperadores su poder a través de los banquetes, más rápido se destruían los cimientos de ese poder. Los cortesanos juraban lealtad ante los ojos de todos, pero en secreto buscaban la manera de deshacerse de su amo. Roma se parecía a una caldera al rojo vivo. Por fuera brillaba con mármol y victorias, pero por dentro la podredumbre y el miedo carcomían sus cimientos. Los banquetes se convirtieron en un símbolo no de grandeza, sino de vulnerabilidad. Cada nuevo escándalo, cada orgía, con cadáveres y antorchas, hechas con cuerpos humanos, se convertían en motivo de conversación entre el pueblo. Los romanos veían que sus gobernantes habían perdido el contacto con la realidad. La gente comparaba en voz baja a los emperadores no con dioses, sino con monstruos. Estos susurros se convirtieron en conspiraciones, y las conspiraciones en asesinatos. Los historiadores que escribieron sobre aquellos tiempos subrayaban que el miedo a las pirámides no era menor que el miedo a la guerra. Los ciudadanos romanos sabían que un solo banquete loco en el palacio imperial podía costar la vida a decenas de personas y provocar una crisis política. El poder, que en su día se basaba en la ley y la disciplina, se convirtió en un espectáculo sangriento en el que no existían las reglas. Y cuanto más se hundía el imperio en este abismo, más claro quedaba que los banquetes, que antes simbolizaban la riqueza y el lujo, se habían convertido en un instrumento de autodestrucción. Los emperadores, que bebían vino de copas hechas con cráneos, acercaban ellos mismos el momento en que sus cabezas acabarían en manos de los conspiradores. Tras la muerte de los emperadores más desquiciados, sus banquetes no desaparecieron junto con los cuerpos arrojados al Tíber o apuñalados en habitaciones oscuras. Al contrario, el recuerdo de ellos se convirtió en parte del horror colectivo que vivió el propio Estado. Las crónicas, compiladas por monjes y autores cristianos de la antigüedad tardía, convirtieron las escenas de libertinaje y tortura en una prueba del inevitable colapso de Roma. Para la Iglesia, estas historias eran un arma conveniente. Demostraban que el imperio, que se enorgullecía de sus leyes y su filosofía, en realidad se había hundido en la sangre y la lujuria. Las historias sobre las comidas nocturnas de Calígula, Nerón, Cómodo y Heliogábalo se reescribían, comentaban y transmitían como ejemplos de la gran caída. Ya no importaba si estaban descritas con precisión o si estaban adornadas. Lo importante era la imagen. El emperador, sentado a una mesa de mármol, manchado de vino y sangre de esclavos, se convirtió en el símbolo de Roma en su ocaso. Para los autores cristianos, esto era un argumento. Una civilización en la que el cuerpo humano se convierte en un juguete no puede sobrevivir. El recuerdo de estos banquetes perduró en la arquitectura. Las ruinas de los palacios donde se celebraban los sangrientos banquetes se convirtieron en lugares de peregrinación y maldición. En los subterráneos romanos se encontraron frescos e inscripciones que aludían a escenas de orgías. Incluso, las mesas de mármol encontradas por los arqueólogos tenían marcas de extraños cortes y agujeros, probablemente para sujetar a las víctimas. Los historiadores de la antigüedad tardía registraron que la gente temía acercarse a estas ruinas. Se consideraban malditas. La tradición cristiana reforzó esta imagen. En sus sermones, los padres de la Iglesia hablaban de los banquetes del diablo, en los que los gobernantes renunciaban a su humanidad. Las leyendas de que los emperadores bebían vino en cráneos humanos, que en los salones
ardían antorchas hechas con cuerpos humanos y que niños inocentes se convertían en juguetes de los dioses, se convirtieron en pruebas irrefutables. En la mente de la gente, Roma quedó para siempre como la ciudad donde el lujo y el vicio se fundían en uno. Los cronistas medievales retomaron estas imágenes y les añadieron aún más horror. Para ellos, las historias sobre las orgías romanas no eran solo historia, sino también una advertencia. En Europa, donde la Iglesia controlaba la conciencia, las imágenes de Nerón y Heliogábalo se convirtieron en símbolos del anticristo. Sus banquetes se describían como rituales de adoración al diablo y la muerte de las víctimas como sacrificios. Así, Roma se convirtió en una metáfora del mal eterno y el recuerdo de los banquetes pasó a formar parte de la cultura. Pero detrás de las leyendas se esconde una fría realidad. Estos banquetes realmente existieron, aunque en diferentes formas. Las fuentes de los autores antiguos, los hallazgos arqueológicos, los tratados médicos y las cartas de testigos presenciales confirman que, para parte de la élite romana, la humillación y el dolor eran el lenguaje habitual del poder. Lo que el pueblo percibía como rumores reflejaba en realidad un sistema perverso en el que la violencia se había convertido en algo cotidiano. Incluso siglos después, el recuerdo de ellos se utilizó como argumento contra el lujo excesivo. El renacimiento del interés por la antigüedad, en la época del Renacimiento, vino acompañado de temor. Los escritores recordaban no solo a César y Marco Aurelio, sino también a Nerón, que incendió Roma, y a Heliogábalo, que asfixió a sus invitados bajo pétalos de rosa. Estas imágenes seguían causando temor, alimentando la idea de que la caída del imperio era inevitable si el poder se convertía en libertinaje. Así, los banquetes de los emperadores romanos no eran solo una página de la historia, sino un símbolo de cómo el poder absoluto destruye lo humano, un símbolo de que la grandeza puede coexistir con una caída monstruosa, y un símbolo de que una civilización construida sobre la sangre y la humillación está condenada al fracaso. E incluso hoy, cuando los arqueólogos extraen de la tierra restos de mármol y huesos, la sombra de aquellas noches sigue viva. Nos recuerda que detrás de las columnas de mármol y las cúpulas doradas del imperio se escondía la oscuridad, donde el vino no solo era rojo por las uvas, sino que la risa resonaba entre los estertores de los moribundos. Es precisamente este recuerdo el que ha hecho eterno a Roma, pero no por su grandeza, sino por su caída.